Bueno, y empezamos con la genética mendeliana. A ver, en este tema es muy importante tener muy claros los conceptos básicos, así que vamos a ir viéndolos. Carácter hereditario. El carácter hereditario son las características morfológicas, estructural o fisiológica presente en un ser vivo y transmisible a la descendencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues las características morfológicas es pues la forma de un ser vivo, la estructura por la que está formado y la fisiología es cómo funciona su organismo. El gen es un fragmento de ADN con información para un carácter determinado. Por ejemplo, el color de ojos, el tamaño de lo que sea, la forma de lo que sea. Entonces, ¿qué es un gen? Es un trocito de ADN que tiene información para un carácter determinado. Un gen lleva codificada la información para la síntesis de una determinada proteína. ¿Vale? El gen lleva codificada, lleva un código con la información y ese código lo que le dice es, lo que dice es cómo se sintetiza una determinada proteína, la cual origina un determinado carácter hereditario. Mendel desconocía su naturaleza y llamó a los genes factores hereditarios. El gen se considera la unidad estructural y funcional de transmisión genética. ¿Qué es el gen? Pues es la unidad estructural y funcional de transmisión genética. Por tanto, los genes son los factores que controlan la herencia de los caracteres. ¿Vale? ¿Cuáles son los factores que controlan la herencia de los caracteres? Los genes. Locus. Locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma concreto. Locus, el lugar. El plural de locus es loci. ¿Qué es un individuo haploide? Esto ya lo hemos visto. El individuo haploide es un ser que para cada carácter solamente posee un gen o información. Y el diploide, haploide era N, o sea, solamente para cada carácter, para cada característica, tiene solamente un gen. Y el diploide es el que para cada característica tiene dos genes. Individuo diploide, ser que posee dos genes o informaciones para cada carácter, o sea, para cada característica. Estos genes pueden ser iguales o distintos. Puede suceder que se manifiesten ambos genes o que uno impida la expresión del otro. Repetimos. Estos genes, los genes diploides, pueden ser iguales o distintos. Puede suceder que se manifiesten ambos genes o que uno impida la expresión del otro. Por ejemplo, yo tengo el gen, hay personas que tienen el gen que le viene de la madre de ser moreno y el gen que le viene del padre de ser rubio. Los dos son distintos. Y uno prevalece, el moreno prevalece sobre el rubio. Ya veremos lo de recesivo, dominante, ¿vale? Eso ya lo veremos en los problemas, pues eso sería. ¿Vale? Por ejemplo, el color de pelo puede ser rubio o moreno, entonces serían diploides porque tienen dos genes. Son distintos y uno prevalece por el otro, sobre el otro, el moreno prevalece sobre el rubio, ¿vale? Eso sería. Cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos, estamos hablando ya de cromosomas. Los genes forman los cromosomas y ahora hablamos de cromosomas. Son aquellos que tienen los mismos loci, es decir, tienen los mismos genes en el mismo sitio. Acordaros que vimos, locus es el lugar que ocupa un gen en el cromosoma concreto y el plural de locus es loci. Entonces, los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos loci, o sea, los mismos genes puestos en los mismos sitios. En un ser diploide hay parejas de cromosomas homólogos, lo que significa que cada célula posee dos genes que determinan un carácter. A este par de genes que determinan un carácter se le llama genes alelos, ¿vale? Los genes que determinan un carácter se denominan genes alelos o alelomorfos y están situados en el mismo locus de los cromosomas homólogos, ¿vale? Repetimos.
Los cromosomas homólogos son aquellos que tienen los mismos loci, o sea, quiere decir que tienen los mismos genes situados en los mismos sitios. En un ser diploide hay parejas de cromosomas homólogos, lo que significa que cada célula posee dos genes que determinan un carácter. A este par de genes se le llama genes alelos o alelomorfos. Y están situados, los genes alelos están situados en los mismos locus, en los mismos loci de los cromosomas homólogos. Alelo. ¿Qué es un alelo? Son distintas formas que puede presentar un determinado gen. Los alelos son las distintas formas que puede presentar un determinado gen. Genotipo y fenotipo. Genotipo son los genes que tenemos, lo que tenemos dentro, los genes. Y el fenotipo es lo que se ve, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú puedes tener los genes de tu madre de ser moreno y de tu padre de ser rubio, pero luego el fenotipo es moreno, ¿vale? Fenotipo es, al final, el carácter que aparece. Genotipo es el conjunto de genes presentes en un individuo. En los organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Fenotipo es el conjunto de caracteres observables en un individuo, ¿vale? Son las características externas, lo que se ve de un individuo, es decir, la expresión externa del genotipo. El fenotipo depende del genotipo, evidentemente. El fenotipo depende del genotipo que tenga y de la acción del medio ambiente. Es importante porque tú a lo mejor tienes un genotipo de ser a lo mejor muy moreno, imagínate, el genotipo de ser moreno. Si tú vives en un sitio donde no te dé absolutamente nada el sol, pues estarás más blanco que si tú estuvieras en un sitio que estás todo el día al sol, en el cual estarías más moreno. Entonces, el fenotipo es lo que vemos. Luego, si estás en un sitio que no te da el sol, tu fenotipo sería de piel más blanca y en cambio, aunque tengas un genotipo moreno, en cambio, si estás en un sitio donde te da mucho el sol, pues tu fenotipo sería más moreno. Por eso el fenotipo depende del genotipo de los genes más la acción del medio ambiente. Se denomina ambiente al medio donde se encuentra un genotipo, incluidos el citoplasma celular, otros genes y las características del medio externo, nutrientes, hormonas, etc. Por ejemplo, el genotipo de una persona joven es el mismo que tendrá cuando sea vieja. Sin embargo, su aspecto fenotipo habrá variado mucho. Vale, entonces de aquí os tenéis que quedar, que el genotipo son los genes que tenemos. Eso, los genes son los mismos desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero el fenotipo es lo que vemos, ¿vale? Las características observables. Y el fenotipo depende del genotipo, evidentemente, más la acción ambiental. Genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo o una especie en particular. Genoma, conjunto de genes, ¿vale? La información genética. En los seres eucarióticos comprende el ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas y el genoma mitocondrial, ¿vale? Entonces, en los seres eucarióticos, que somos nosotros, ¿qué es lo que compone el genoma? Pues el ADN que está en el núcleo más el genoma mitocondrial. Acordaros que las mitocondrias, que por eso se decía que venían de organismos unicelulares, había ARN dentro. A ver, que es que me para un momento que tenía que mirar una cosa. Entonces, estaba diciendo que el genoma en la célula lo forma el ADN que está contenido en el núcleo y el genoma mitocondrial, que como vimos, se suponía que venía las mitocondrias de una célula procariota, pues porque tenía pues, el ARN mitocondrial y el ADN mitocondrial también. Bueno, ¿qué es un individuo homocigótico? Pues, a ver, homo significa igual y hetero significa diferente. Entonces, un individuo
homocigótico o de raza pura. Dice, un individuo es homocigótico para un carácter cuando posee dos alelos iguales para dicho carácter. ¿Vale? Cuando los dos alelos, cuando hagamos los problemas, cuando, por ejemplo, aquí, AA, ¿veis? Son iguales, pues entonces esto es homocigótico. En cambio, si tiene, por ejemplo, así, sería heterocigótico, porque tiene dos cosas distintas. Dice un individuo, aquí por ejemplo, bueno, pone aquí el ejemplo, AA mayúscula, los dos son iguales, entonces sería homocigótico, o AA minúsculas también sería homocigótico porque tiene las dos letras son iguales. Entonces, un individuo es homocigótico para un carácter cuando posee dos alelos iguales para dicho carácter. Se simboliza con un par de letras iguales que representan los alelos. Ambas mayúsculas o ambas minúsculas. ¿Qué significan las mayúsculas? Las mayúsculas significan carácter dominante y las minúsculas significan carácter recesivo, que eso ya lo veremos. Todo esto se entiende, cuando hagamos los problemas se entiende, pero hay que dominar esto. Además, en selectividad los criterios lo pone, que hay que dominar todos estos conceptos. Al cruzarse entre sí siempre dan descendencia que presentan ese mismo carácter. O sea, si yo cruzo una A con un AA, al final me va a dar AA por fuerza. ¿Vale? Si yo cruzo dos individuos homocigóticos para un determinado carácter, los hijos, las descendencias, van a ser también homocigóticos para ese carácter. Homo igual, hetero distinto. Heterocigoto o híbrido es aquel individuo que para un determinado carácter posee dos alelos diferentes. Quedaros con la copla, ¿vale? Los alelos serían cada una de estas letras. Que hemos visto ya antes, que eran distintas formas que puede presentarse un determinado gen. Bueno, pues homocigótico, alelos distintos, heterocigótico, alelos diferentes. Se representa por una pareja de letras iguales, pero una mayúscula y la otra minúscula. O sea, sería A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, etc. En la heterocigosis pueden ocurrir tres casos. Que de los dos alelos que rigen un carácter, solo uno de ellos se manifiesta en el fenotipo, mientras que el otro queda oculto y no se manifiesta. O sea, esto sería el ejemplo de A mayúscula, A minúscula, pues se manifiesta este. Por ejemplo, el carácter del color de ojos. Pues imaginaros que el A mayúscula es color de ojos marrones y el A minúscula color de ojos azules. Pues puede ocurrir que cuando uno de ellos es dominante, este domina sobre este. Luego, si una persona tiene A mayúscula, A minúscula, tendrá los dos genes, el gen de colores azules y el gen de ojos de color marrón. ¿Cuál domina? ¿Cuál va a ser el fenotipo al final? Lo que nosotros vemos, pues al final sería los ojos marrones, que hemos dicho que es el carácter dominante, ¿vale? Lo que cuando hay un carácter dominante y otro recesivo, el fenotipo siempre va a ser el que domina, que en este caso el ejemplo sería, tendría ojos marrones, aunque en su genotipo tiene el gen de ojos azules. Entonces, puede ocurrir que los dos alelos que rigen un carácter, solo uno de ellos se manifiesta en el fenotipo, mientras el otro queda oculto y no se manifiesta. El alelo que se manifiesta se llama alelo dominante, ¿vale? De estas dos, ¿cuál es el dominante? El A mayúscula, que yo he puesto el ejemplo de que era ojos marrones, y se representa con una letra mayúscula. El que queda oculto se denomina alelo recesivo y se representa con una letra, la misma letra, pero en minúscula. A este caso se dice que es una herencia, que la herencia es dominante. El alelo recesivo, la herencia dominante sería, por ejemplo, A mayúscula con el ejemplo que hemos puesto de ojos marrones. Si yo tengo ojos marrones, sería alelo ojos marrones, evidentemente voy a tener los ojos marrones. Luego es herencia dominante, A mayúscula. Y si tengo A mayúscula, ojos marrones, A minúscula, ojos azules, es herencia dominante, ¿por qué? Pues porque la A mayúscula domina sobre la A minúscula. Al final tendré ojos marrones, que es el que domina.
El alelo recesivo solo manifiesta su acción en ausencia de un alelo dominante, es decir, únicamente aparece en el fenotipo si se encuentra en homocigosis. Su transmisión origina la herencia recesiva. O sea, tú, en este ejemplo que estoy poniendo, tú vas a tener ojos azules si tienes A minúscula, A minúscula. Así, por fuerza vas a tener ojos azules. En el momento que yo ojos azules lo mezcle con un alelo de ojos marrones que es dominante, pues ahí no, sería herencia dominada por los ojos marrones. Para tener ojos azules tendrías que tener una herencia recesiva en el que los dos alelos son ojos azules, A minúscula. Ese sería el primer caso. Segundo caso, que los dos alelos tengan la misma fuerza para manifestarse, por lo que aparece un fenotipo intermedio, mezcla de los dos que determinan cada alelo por separado. Por ejemplo, alelo rojo, este es el ejemplo de cuando ponemos, cuando mezclamos ese tipo de problemas que mezclamos flores con pétalos rojos con flores con pétalos amarillos y al final da una herencia intermedia que sería flores con pétalos naranja, ¿vale? Eso, o aquí te pone el ejemplo, flores con pétalos rojos y flores con pétalos blancos y al final se da las flores con pétalos rosa. Entonces, en ese caso, los dos alelos tienen la misma fuerza. No hay uno dominante y otro recesivo, sino que los dos son iguales. Entonces, al final, el fenotipo, ¿qué ocurre? Pues el fenotipo se produce una mezcla de los dos. O sea, si yo tengo el alelo rojo y el alelo blanco, al final, el fenotipo de ese individuo que tiene estos dos alelos para ese carácter será una mezcla. En este caso sería el color rosa. En este caso se dice que es herencia intermedia, ¿vale? Da lo mismo, o sea, sería A igual a A mayúscula, sería igual a A minúscula. Ahí no hay dominante ni recesivo. Es herencia intermedia. Y el último caso sería que los dos alelos sean equipotentes, es decir, que se manifiesten los dos caracteres. Aunque en este caso el fenotipo nuevo que aparece no es una mezcla de ambos alelos. Cuando esto ocurre, se habla de codominancia o herencia codominante. Por ejemplo, lo tenemos en la herencia de los grupos sanguíneos. Si nosotros mezclamos, podemos mezclar, por ejemplo, grupo A con grupo B y al final se puede dar AB. Las personas AA son del grupo sanguíneo A y las BB son del grupo sanguíneo B. Las A y B son del grupo AB y las son del grupo 0. O sea, se pueden mezclar, ¿vale? O sea, se pueden mezclar, pero no mezclando como aquí rojo y blanco, sino que se dan los dos a la vez. Yo mezclo AA con BB y me da AB, por ejemplo. Generación parental. Es la constituida por los individuos que se producen, que se cruzan inicialmente. Esto hay que saberlo porque luego te van a preguntar en los problemas. Entonces, la generación parental son los padres, son los que se cruzan, los que se reproducen inicialmente. Por ejemplo, los problemas que dice, un padre tiene ojos azules y la madre tiene ojos verdes. ¿Cómo puede ser el genotipo de los hijos y el fenotipo, ese tipo de problemas? Pues la generación parental sería el padre y la madre, evidentemente. Y las generaciones filiales son los hijos. La F1 pues sería la primera generación filial, F2 pues sería la segunda, ¿vale? Mezclamos primero los padres. Luego se cruzan entre sí los F1 y dan lugar a los F2. Esos problemas ya lo haré. Generaciones filiales las constituyen los descendientes de la generación parental. Los hijos pertenecen a la primera generación filial y los nietos a la segunda. ¿Todo esto que estamos viendo lo preguntan en selectividad? Sí, además este es un tema que cae mucho, ¿vale? Tanto en teoría, preguntándote, por ejemplo, ¿qué es? Define generación parental, define generación filial, cualquier cosa de lo que hemos visto, alelo, cualquier cosa, heterocigótico, homocigótico. Todo eso lo preguntan. Y problemas de las leyes de Mendel, problemas de estos de cruzamiento, etcétera, cae muchísimo. Este tema cae mucho. Bueno, pues vamos a ver las leyes de Mendel.
El monje Agustino Gregor, Mendel, interesado por descubrir cómo se transmitían los caracteres de una generación a otra, nació en 1856, inició en 1856 sus experimentos con la planta del guisante, ¿vale? Mendel experimentó con la planta del guisante en los jardines del convento de Brunn. Mendel centró sus trabajos en unos pocos caracteres, 7, y llegó a realizar miles de cruces. A partir de sus observaciones se formularon 3 leyes. La primera ley, ¿preguntan esto en selectividad? Sí, te lo pueden preguntar perfectamente. Y ya digo que es un tema que preguntan mucho. Primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación final, ¿vale? Primera ley, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Al cruzar, me dice que al cruzar dos individuos distintos, ambos homocigóticos o de raza pura, para un carácter determinado, todos los descendientes de la primera generación filial son híbridos e iguales entre sí, tanto en el genotipo como en el fenotipo, ¿vale? Primera ley de Mendel es que si se cruzan dos individuos distintos homocigóticos o de raza pura para un carácter determinado, todos los descendientes serán híbridos, serán una mezcla e iguales entre sí, todos van a ser iguales, todos los descendientes van a ser iguales, tanto en el genotipo como en el fenotipo. Mendel consiguió razas puras para un determinado carácter, por ejemplo, el color de la semilla, amarilla y verde. Esto lo lograba dejando que las plantas se autofecundasen durante varias generaciones, los descendientes siempre eran idénticos a los progenitores. Cruzó dos razas puras, plantas con semillas amarillas y plantas con semillas verdes. ¿Vale? Hizo un experimento y cruzó dos razas puras, que eran las plantas amarillas y las plantas verdes. Observó que siempre obtenía plantas con amarillas ¿qué pone aquí? A ver, un momentillo. Bueno, es que no sé si viene mal escrito. Bueno, lo que te está diciendo es que mezcló plantas con semillas amarillas, plantas con semillas verdes y la primera generación filial, el F1, siempre salían amarillas. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabemos y es porque el carácter amarillo es dominante sobre el carácter verde que es recesivo. Entonces, claro, si yo mezclo una A mayúscula con yo mezclo A mayúscula, mayúscula, A mayúscula, minúscula, por fuerza la mezcla va a ser A mayúscula, A minúscula. Y A mayúscula, A minúscula, ¿quién manda? Esta, la mayúscula, el carácter dominante. Luego, los hijos, la primera generación, el F1, siempre eran amarillas. Eso fue de lo que se dio cuenta. Dice, carácter estudiado, color de la semilla. A amarilla, alelo dominante, A verde, alelo recesivo. El genotipo, ¿qué es el genotipo? El genotipo es esto, A mayúscula, A minúscula, A minúscula. Este, por ejemplo, el F1, ¿cuál es el genotipo? El genotipo es A mayúscula, A minúscula. Pero ¿cuál es el fenotipo con F? Pues semillas amarillas, de color amarillo. Proporción genotípica, 100% de AA. O sea, todos los hijos tienen el genotipo, el 100% A mayúscula, A minúscula. Heterocigóticos o híbridos. Y la proporción fenotípica 100% también amarillas. ¿Por qué? Pues porque manda el gen dominante, que es la mayúscula. En todos los casos que estudió, semillas lisas o rugosas, etc., el 100% de los híbridos resultantes del cruce presentaban un aspecto uniforme e igual al de uno de los progenitores, sin que apareciesen formas intermedias, como es este ejemplo. Los progenitores eran amarillo-verde, y todos los hijos salieron iguales al 100%, tanto en genotipo como en fenotipo, y visualmente, o sea, el fenotipo eran todos iguales, o sea, lo que se podía ver, todos iguales a uno de los padres. El genotipo no, evidentemente, el genotipo era una mezcla de los dos.
Dice, a la luz de los conocimientos citológicos actuales, la explicación de esta ley resulta fácil. Cualquier individuo diploide tiene parejas de cromosomas en sus células somáticas, por lo que existirán 2 alelos para cada carácter, uno en cada miembro de una determinada pareja cromosómica. Cuando se forman los gametos, cada uno de ellos recibe la mitad de cromosomas y, por tanto, un alelo del carácter en cuestión. Esto es la explicación de lo que he dicho yo. A mayúscula se mezcla con A minúscula y da A mayúscula A minúscula. Genotipo, A mayúscula A minúscula. Fenotipo, el dominante, que en este caso es el amarillo. Tras la fecundación se genera un cigoto que reúne los cromosomas de ambos gametos y de esta forma el individuo que se origina tendrá un alelo de cada progenitor. En el caso del cruzamiento entre 2 individuos homocigóticos, cada uno de ellos produce un único tipo de gameto y evidentemente solo existirá un tipo de descendiente. La segunda ley de Mendel, o ley de la separación de los factores hereditarios en la segunda generación. Cuando se cruzan entre sí los individuos de la primera generación, recordamos que era A mayúscula, A minúscula, pues si yo cruzo entre sí individuos de la primera generación filial, o bien se autofecunda uno de ellos, se obtiene una generación F2 no uniforme. ¿Por qué? Debido a la segregación de los alelos implicados en el carácter estudiado al formarse los gametos. ¿Qué ocurre si se mezcla A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula? Voy a hacerlo con un cuadrito, ¿vale? Para que quede más claro, para quien no lo entienda bien. Pues me puede salir A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, me puede salir todo esto. O sea, el genotipo es amarillo-amarillo, este es amarillo-verde, genotipo, este es amarillo-verde, genotipo, y este es verde-verde. ¿Cuál sería el fenotipo con F? Pues este sería amarillo porque domina la mayúscula, que es el amarillo, este sería amarillo porque domina la mayúscula, y este sería verde, porque los dos son recesivos. Dice, ¿qué habría ocurrido con el carácter verde? Para averiguarlo, Mendel cruzó individuos híbridos heterocigóticos de la primera generación, o sea, esto que hemos hecho aquí, entre sí, en este caso por autofecundación, y observó que en la F2 aparecían individuos con semillas amarillas e individuos con semillas verdes, en la proporción 3:1. ¿Vale? Aquí veis que hay 1, 2 y 3 que son amarillos y 1 que es verde. Pues proporción 3:1. El hecho de que al autofecundarse plantas de guisantes con semillas amarillas se obtuvieran plantas con semillas verdes implicaba que aquellas plantas tendrían la información para la característica verde, aunque no la manifestaran. Si no se manifestaba, debería ser porque la otra información, la amarilla, era dominante. Así pues, la información hereditaria debía encontrarse por duplicado, recibiendo a través de cada célula sexual una sola de estas informaciones, ¿vale? Lo que hemos hecho antes y lo que viene aquí. A la característica que se manifiesta, Mendel la llamó carácter dominante, ¿vale? A lo que vemos, al amarillo, es el carácter dominante, y a la que no se manifiesta, carácter recesivo. A las partículas o sustancias responsables de transmitir dicha característica los llamó, hemos visto ya, factores hereditarios, y actualmente Mendel lo llamó factor hereditario, pero nosotros lo llamamos genes. ¿Vale? Aquí vienen los cruces, que es lo que he hecho yo en la tabla. Proporción genotípica. 25% A mayúscula, 50%. Uy, me estoy quedando ronca. Sería 25% A mayúscula, 50% A mayúscula, A minúscula, 25% es lo que he puesto yo aquí arriba. ¿Vale? El 100% sería esto. La mitad, que es estos dos, A mayúscula, A minúscula. 25% A mayúscula, 25% A minúscula, A minúscula. Eso en cuanto al genotipo. Y en cuanto al fenotipo, pues el 25%. El 25 no, sería
Este sería amarillo y este sería amarillo. Luego, el 75% sería amarillo y el 25% sería verde. ¿Vale? Es lo que hemos puesto, lo que hemos visto aquí. Bueno, pues en este vídeo lo vamos a dejar ya, porque ya es demasiado rollo y si no se hace muy largo. En el siguiente, cruzamiento, prueba y retrocruzamiento.